start, a simple touch, one night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. Took off our hats up above to lean on. Wouldn't be good enough for me. Took off our hats above to lean on. Wouldn't be good enough. And you knew the hand of the devil. And you kept us awake with false teeth, sharing different heartbeats in one life. Took off our hats above to lean on. Wouldn't be good enough for me now. Took off our hats above to lean on. Wouldn't be good enough.
Hola, buenas noches. Unas 6:30, muy cumplidos. Estamos viendo, por favor, escríbanos todos de dónde están conectados. Estamos muy contentos de ver que de muchas partes del país que nos están siguiendo. Vamos a tener una jornada realmente muy increíble. Pero quiero saber, a ver, desde Perú, Santa Marta, Barranquilla. A ver, déjenme ver de dónde más. Riohacha, qué bien, qué maravilla. Pamplona, qué lindo. Desde La Peña, Cundinamarca, qué maravilla. Montería, Armenia, Barranquilla, Yurani desde Montería. De Nariño, ¿de qué parte? Cúcuta, Bogotá, Paipa. Uy, qué lindo. Bueno, a ver, le vamos a dar un minutico para que quiero saber de dónde están. De Yopal, de Puerto Rico, Caquetá de Tuluá, qué lindo. Bucaramanga, de Villavo, amo Villavicencio. Desde Pamplona, mi papá estudió en Pamplona, lo llevo en mi corazón. Desde Yopal, he ido a pescar a Cravo Norte. Desde Cali, las mujeres más lindas del planeta Tierra. Bucaramanga es la segunda. Toribío, Cauca, muy lindo también. Desde Sampué, Sucre, yo tengo que conocer Carmen de Bolívar, si conozco. Desde Margarita, muy bien. Qué bueno, qué maravilla, Santander de Quilichao, de Pasto. Eh, Estoy viendo acá, bueno, es increíble todos ustedes todas las personas que se han conectado. Mira, desde Venezuela, bienvenidos, desde Perú también, bienvenidos, desde La Guajira. Bueno, estamos esperando un minuto. Ya está con nosotros la jefe Silvia, que va a activar su cámara para que empecemos esta conversación. Hola Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, doctor, buenas noches. Me encuentro ¿Cómo bien, está? contenta y feliz de poder estar compartiendo hoy el espacio con usted. Y qué maravilla que tenemos tanta gente reunida, Silvia. Sí, Mira eso, qué súper. maravilla. Qué felicidad. A ver, seguimos leyéndolos de dónde están conectándose. Vamos a dar un minuto más porque eso me tiene muy emocionado. Mira, qué bien. Bueno, Bogotá, desde Concordia, Magdalena, no tenía ni idea que había Concordia en Magdalena. Yo conocí a Puerto Concordia en los Llanos Orientales, desde Barranquilla también. Bueno, hoy va a ser un día muy importante. Muchas gracias a todos por conectarse. Y nosotros hacemos parte del grupo de InfectoWeb. La jefe Silvia es una jefe de enfermería que trabaja conmigo y además de hacer parte de InfectoWeb, su expertise es en la epidemiología. Pero aquí venimos a hablar más que de unas especialidades o algo más, es de un desafío que tenemos en cuanto a las vacunas. Entonces, la idea es, vamos a hacer unas preguntas, pero vamos a estar constantemente leyéndolos en el chat, porque lo importante es que podamos interactuar con todos ustedes y que podamos resolver las preguntas. Así que bienvenida Silvia y qué bueno, sé que me tienes como 1000 preguntas, por ahí me pasaron las personas de producción, entonces Sí, 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 sí. empecemos, porfa. Bueno, doctor, me encanta poder estar compartiendo este espacio con usted y hablar de un tema que es relevante y revisando la literatura, pues me he dado cuenta que es mucho más relevante de lo que nosotros mismos pensamos. Tengo varias preguntas que han surgido a través de la revisión de literatura y pues específicamente desde el campo de enfermería, ¿no? Hay algunas muy puntuales y pues para empezar con el tema, lo primero que debemos saber y queremos saber es qué es el BPH. Sí, sí, es que el VPH es que se traduce el virus de papiloma humano, es realmente un desafío desde el punto de vista de la virología. El VPH hace parte de una familia que son los poliomavirus y estos virus que tienen varias familias tienen una particularidad de infectar algún grupo de células que son células que están en los epitelios de transición, por eso es tan importante el cervix, y este virus tiene la capacidad de transmitirse en forma sexual
pero recordemos que no es un virus de VPH, sino son cientos de virus de VPH. Algunos de ellos están relacionados con enfermedades como el cáncer de cervix, pero otros con verrugas vulgares o, por ejemplo, con los mezquinos, con las verrugas también hay otro virus de papiloma y hay virus de papiloma que pueden afectar la laringe, hay virus de papiloma que pueden afectar eh, otras partes del cuerpo produciendo otras enfermedades, o hay otros que son simplemente inocuos, que no producen. De esas gran variedad de VPHs, que es este virus con esta capacidad que tiene de infectar células epiteliales o de convivir con nosotros, es de lo que vamos a hablar hoy, pero no de los cientos de virus, sino de algunos virus que están, que nos infectan a nosotros, ¿no? Sí, señor. Bueno, partiendo de ese tema y conociendo más al fondo qué es el BPH, pues también es importante saber cómo se transmite, ¿no? Ya lo comentaba, pero ¿nos puede explicar un poquito más acerca de eso? De los mecanismos de transmisión, yo creo que ese Sí, es los mecanismos. un punto muy importante. Yo quiero que hagamos, que hagamos y mire cómo el grupo de enfermería, Silvia, es trascendental para esta información. Sabemos y conocemos que el contexto es de que se trate de una enfermedad de transmisión sexual, Ujú. pero no es, entre comillas, como las enfermedades de transmisión sexual que conocemos. Cuando una persona tiene una infección por clamidia o por gonococo o tiene una exposición a sífilis, digamos que es algo que se desarrolla prontamente a la relación. El Sí. virus de VPH no le puede poner una edad. O sea, uno no puede saber si la infección fue hace 5 meses o 5 años o 50 años. Es decir, que en general es una infección que es latente en el tiempo. Y he visto personas que dicen, ay, no, salió la citología mal, tiene 35 años, está casada hace 5 años y dice, no, eso fue mi marido el que me pegó. No, perfectamente pudo haber sido el primer novio que tenía cuando tenía 18 años o en su primera relación sexual que pudo haber adquirido el VPH. O pudo haber sido hace 5 años o pudo haber sido hace 7. No es posible. Esta es una enfermedad que tiene esa capacidad de latencia. Por eso una de las cosas que debemos dejar es dejar de estigmatizar a la pareja más reciente, por decirlo de alguna forma, a que fue que me contagió o es que me contagiaron. Realmente, cuando una persona no usa protección en la relación sexual, este virus se puede infectar. Entonces, una de las primeras situaciones que tenemos que entender es que es una infección que se desarrolla en el tiempo, no es inmediata. Es una infección que toma años para poder producir una enfermedad. Luego, precisar con total antelación cuándo fue la adquisición del mecanismo sexual no es posible. Y no hay que ponernos a atribuir, eh, fue Julano, fue Sutano, porque realmente no hay forma de hacer. Eh, digamos que ese es el mecanismo de lo que yo quisiera más explicar. Bueno, Ah, súper, súper, porque eso es algo que es supremamente importante y muchas veces nosotros lo entendemos y lo relacionamos como así como usted lo estaba mencionando, que es en un tiempo que lo asocio con la última pareja que estuve y pues obviamente ya aquí entendimos que que el virus se da en un periodo de latencia. Esa es de la una tercera. pregunta que nos queda muy bien resuelta. Y la otra que tenemos por acá es, ¿qué factores de riesgo existen para el BPH, doctor? Sí, los factores de riesgo, el comportamiento de riesgo, llamemos que factores de riesgo, hay algunos que se relacionan con la desarrollo de cáncer, pero la infección por VPH, todos somos susceptibles, hombres y mujeres, y nadie tiene inmunidad natural. Quiere decir que si una persona se expone en cualquier momento de su vida en una relación sin protección, pues puede adquirir el virus. Por eso, esta es una enfermedad de transmisión sexual la más frecuente que hay en la humanidad. Son millones de personas, no cientos, sino millones de personas que portan el virus de VPH. Pero portar el virus de VPH involucra esa adquisición. Entonces, si uno habla de comportamientos de riesgo, pues de factor de riesgo es para desarrollar cáncer, pero todos somos susceptibles
de tener BPH. Todos, las personas que nos están escuchando están seguramente, si han tenido alguna relación sexual sin un método de protección en algún momento de su vida, pueden haber adquirido el virus de VPH. Obviamente, si hay más parejas sexuales, tienen menos protección en las relaciones sexuales, pues se va incrementando el riesgo de la infección por VPH. Algunas cosas son factores de riesgo para desarrollar malignidad que se han estudiado. Por ejemplo, el tabaquismo. ¿Sí? Nosotros vemos que los adolescentes fuman mucho Sí. y el cigarrillo está relacionado. El uso de anticonceptivos orales, pero no es el uso de anticonceptivos orales per se, sino que al usar anticonceptivos orales no se usan métodos de barrera. Entonces, al no usarse métodos de barrera, hay mayor exposición a tener virus de VPH, tener múltiples compañeros sexuales, y si en estos múltiples compañeros sexuales sean hombres o mujeres que tengan, pues hay mayor chance de exposición. Entonces, y también otra situación inequívoca es que hay ciertos serotipos, y esos serotipos son ese Ujú. apellido que tiene ese virus de VPH, que su presencia condiciona si la persona va a ser una enfermedad maligna o una enfermedad benigna por el VPH. Entonces, a esa pregunta es, ¿qué factores de riesgo ser humano? Ujú. Sí, y Y hay, perdón, lo interrumpo, doctor, en la revisión de la literatura también uno se encuentra, por ejemplo, que el CDC manifiesta que dentro del 50% y el 70% de personas en el mundo sexualmente activas puede llegar a tener en la vida o portar alguna vez en su vida el VPH. Y son cifras que a mí me gusta relacionar mucho cifras porque eso nos trae en contexto de algo de una magnitud, ¿no? Entonces, esto claro. es importante. Vamos a continuar con otra pregunta y es, ¿cómo se previene el VPH, doctor? No siendo humano, puede ser una posibilidad, pero tal vez el BPH, pues digamos, es muy importante. Voy a ponerte un ejemplo. Obviamente el uso de protección es un método que previene la adquisición del del VPH. Pero, por ejemplo, cuando una mujer desea embarazarse, pues es inevitable que tenga relaciones sin protección. Claro. O, excepto en tiempos bíblicos, no ha sucedido que si no hay contacto sexual, no haya el desarrollo de la enfermedad. Entonces, acá el desafío es que todos estamos expuestos, Ujú. porque inevitablemente en el desarrollo de la vida de pareja, pues va a haber múltiples relaciones que no van a ser protección, y digamos que si bien los métodos de barrera son un medio efectivo, vamos a hablar más adelante del más importante, que es la vacunación. Es también la educación, de enseñar acerca de de estos, digamos que no, yo no quiero que se estigmatice a las personas con VPH, porque muchas veces dicen, no, es que tiene VPH, luego eso significa algo. El hecho de que sea de transmisión sexual, no, y como hemos hablado, que uno no puede identificar si fue hace un mes, un año, 10 años, 20 o 50, pues no se Sí, puede tampoco estigmatizar a que es una persona que tiene un comportamiento que no, porque cualquier persona que esté buscando un hijo, que haya estado embarazada, pues puede haber adquirido el VPH. Entonces, un punto importante es educar acerca de los métodos de barrera como método de prevención, y más adelante pues vamos a hablar de la vacunación. Pero acá yo te quiero hacer una contrapregunta. Yo veo que en enfermería una de las actividades que hacen y la hacen con mucha disciplina es enseñar de métodos de planificación, ¿no? Entonces sí, uno ve en las actividades hospitalarias que en los centrales de consulta externa o reúnen a y demuestran de los métodos de planificación. ¿Cómo ves tú esa comunicación que hay? Porque yo te lo digo como médico, cuando una persona va donde el médico, pues tiene 5, 10 y le va bien 15 minutos de interacción con el médico y no con el computador, porque uno le toca llenar ahora 150.000 cosas, pero con la persona que hablas con la enfermera. ¿Qué, correcto, doctor. qué, cómo podemos o qué tan frecuente son esas preguntas acerca de la protección o de la vida sexual?
¿Cuál es tu percepción de ese desafío que tienen de la comunicación, las enfermedades de transmisión sexual en la actividad de enfermería? ¿Qué me podrías contar? Bueno, doctor, en ese tema nosotros desde el pregrado hemos sido como eh, muy constantes en la educación, ¿no? Algo que se nos involucra mucho cuando estudiamos enfermería es que aparte de nosotros brindar cuidado, lo que hacemos también es educar, ¿no? Y en la educación, en todo lo que tiene que ver por PIP, que es lo que nosotros conocemos como el programa de prevención y promoción de la salud, pues obviamente encontramos que nosotros brindamos educación. Y sí llegan las personas con un montonón de dudas, incertidumbres, específicamente en los puestos de salud, ¿no? Uno ve mucho en los puestos de salud que, al igual como también en la parte asistencial y las clínicas, pues preguntas, interrogantes acerca de lo más común y en este caso, pues de los métodos anticonceptivos y todo lo que tiene que ver con la educación sexual. Entonces, nosotros como enfermería tenemos mucho que ver en esa educación. Fluye la educación enfermera-paciente, pero considero que ahí nos toca reforzar un poquito más hacia los conocimientos de enfermería, empoderarnos mucho de los conocimientos que debemos adquirir para poderlos brindar a la comunidad de una manera un poco más certera, más fidedigna. Y ya, eso es lo que yo considero de enfermería. Sí manejamos muy buena educación con el personal y pues desde el punto de vista de todo este tema, Eh, son dudas que siempre van a Claro. permanecer. Claro, porque un médico puede decir, tómese estos anticonceptivos, pero siempre la pregunta es, ¿serán buenos? ¿Me harán Sí, daño? sí. Entonces, digamos que la actividad médica está eso. Es lo mismo cuando una persona tiene una citología normal. Dice, no, el doctor me dijo que viniera por un cono que sacara la autorización, pero mucha gente no sabe ni qué es cono, ni qué es autorización, y no saben están haciendo. Creo que enfermería es donde tiene que hacer ese engage, Sí, recoger a esa persona para explicarle, ¿cierto? Y sí, correcto, orientarla. doctor. Y sobre todo porque es que nosotros somos la principal interacción entre paciente y enfermera, entre el paciente y el personal de salud. Entonces siempre va a aparecer enfermera-paciente y lo hemos visto en todo. A veces uno lo que nota de los pacientes es que salen de la consulta y se dirige a enfermería a preguntarle, señorita, ¿esto qué es? Sí, eso es muy notorio, eso es algo que yo creo que a todas nos ha pasado. Ok, sigamos adelante entonces. Bueno, entonces, seguimos con, doctor, ¿qué vacunas existen para la prevención del VPH? Sí, yo creo que ahí hay un punto importante. Lo primero es que las vacunas para VPH no son nuevas. Yo me sorprende a veces que dicen la nueva vacuna de VPH. No, las vacunas de VPH llevan muchísimos años en el mercado, y sino que han ido evolucionando en el tiempo. Y lo que hay más de 300, 400 millones de personas en el mundo vacunadas para VPH. En toda esta historia son millones de personas, no son cientos, miles de personas, sino son millones de personas, lo cual nos da un conocimiento muy importante, por ejemplo, de su seguridad y de su eficacia. Hay poblaciones que llevan vacunadas muchos años, 25 años, y ya se encuentran los resultados de esa eficacia de esa vacunación. Entonces, inicialmente habían vacunas que se llamaban bivalentes, es decir, los serotipos 16 y 18, que eran los más importantes, había una vacuna para eso. Con Ujú, el tiempo y con el conocimiento, la vacuna tetravalente no solamente involucró este 16 y 18, sino también unas que se relacionaban con las verrugas genitales, con los condilomas, que son otros dos serotipos, el 9 y el ujú, 11. Entonces esa vacuna pasó de ser, digamos, dos, era una vacuna bivalente, y luego aparece una vacuna tetravalente. Esa vacuna tetravalente es la que, por ejemplo, se ofrecen en los colegios
en las actividades de promoción y prevención y es tremenda efectiva porque mm, bloquea a los serotipos más importantes relacionados con cáncer y con las verrugas virales. Con el tiempo se han encontrado que hay otros serotipos de virus que, si bien no son los más importantes, sí están relacionados con la presencia de una transformación maligna. Ujú, Entonces, la evolución que tuvo la vacuna es que deja de ser tetravalente a ser nonavalente. Nonavalente quiere decir 9. Entonces ujú. agregan 5 serotipos más, pero ¿por qué esos 5 y no 50? Porque esos 5 serotipos son los que los estudios epidemiológicos han mostrado que se relacionan con una transformación maligna. Entonces, esta es una vacuna, la vacuna nonavalente, que tiene su efectividad para las verrugas virales, Ujú. pero tiene la actividad importante de que va progresando para evitar los virus relacionados con enfermedades malignas. Entonces, súper importante tener en cuenta que estas vacunas hoy en Colombia están disponibles, tanto la tetra como la nonavalente. Entonces, esas son las vacunas que tenemos hoy disponibles. Muy bien, doctor. Eso es algo que es importante, ¿no? O conocer las vacunas, a qué tipos de BPH apuntan, ¿no? Y pues lo que se ha revisado es que a estos tipos de BPH que apuntan, pues son los que tienen un riesgo mayor de llegar a padecer el cáncer. Bueno, tenemos otra pregunta, doctor, y es acerca de cuáles son las edades en las que se puede vacunar contra el VPH. Esto es muy importante, doctor. Sí, digamos ahí, la vacunación para VPH, eh, voy a decirlo como de una forma contundente para todos deberíamos estar vacunados para VPH, hombres y Ujú, mujeres, todos, o sea, no encuentro ninguna excepción para que uno reciba la vacuna de VPH. ujú, Ahora, digamos que, ¿cuál es su efectividad? Que es lo más importante. Entonces, una cosa es eficacia, que es lo que ujú, se hace en los estudios clínicos, pero otra cosa es la efectividad, que es lo que vemos en el mundo real. Aquí es un punto muy importante. Antes de iniciar la vida sexual, antes de ponerse en exposición al virus de VPH, eso hace que la vacuna actúe de una forma profiláctica. Recuerden que profilaxis es pues evitar ese primer contacto para desarrollar la inmunidad. Y por eso la ventana de oportunidad que se hace entre los 9 y los 11 años es importante. Lamentablemente en los países de América Latina, y Colombia no es la excepción, el inicio de la vida sexual es muy temprano. Son edades ujú, muy tempranas. Entonces, ofrecer una vacuna a una edad temprana evita que esa posibilidad de que cuando se inicie la vida sexual, pues se expongan a este virus. Pero hay personas y por eso la vacuna se extendió su recomendación hasta los 45 años, tanto en hombres como en mujeres. ¿Y eso qué significa? Que una persona ya pudo haber sido expuesta al VPH y se puede beneficiar de la vacuna. Y ese punto es muy importante, Silvia. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho, que son varios serotipos del virus, es probable que la persona se haya expuesto a algunos que sean inofensivos o inocuos, a uno que pudiera tener otra persona, pero tenemos 8 o 9 más que pueden hacer daño y tienen vacuna. Entonces, esa exposición previene. No es para el que está con la infección, porque eso ya se infectó. Esa persona debe haberse vacunado antes de iniciar su actividad sexual. Pero evitar y generar inmunidad para exponerse a los otros virus, pues lo hace que sea complementaria esa vacunación del adulto. Uno de las oportunidades, y creo que es un gran avance que ha hecho el país, es que las vacunas se amplió la posibilidad de vacunar no hasta los 26 años, sino hasta los 45 años, no mujeres, sino mujeres y hombres. Entonces ya entendimos que esta es una enfermedad que si bien puede ser relevante en las mujeres en transformación maligna,
también hace transformación maligna en los hombres, pero que es prevenible en ambas personas, porque nada sirve vacunar a la persona que más hace recepción del virus si no eliminamos el estado de portador. Entonces la vacunación es una vacunación que debe debe ampliarse y debemos enseñar más que son hombres y mujeres. Entonces los dos escenarios es antes de la vida sexual, que es lo que de 9 a 11 años, que es lo que se hace en las escuelas, en la salud pública, y otra vacunación que se hace en las personas adultas. ¿Y cuál es la maravilla que tenemos en el país? Que tenemos las vacunas, tanto la tetra como la nonavalente, y también tenemos la oportunidad de vacunar personas hasta los 45 años de edad. Eso es supremamente interesante, doctor, porque una de las cosas que nosotros vemos y en el concepto que teníamos, lo hablo también pues en términos generales y casi que a nivel de comunidad, es que la vacuna contra el VPH era solo para las mujeres, específicamente para las niñas, ¿no? Y tener ahora ese conocimiento ampliado acerca de que es para niños y niñas, hombres y mujeres, y que tiene la posibilidad de que sea hasta los 45 años, me parece que es una duda que acabamos de despejar como enfermería, que es importante conocer. Aquí me surge una explicación, una duda, cómo poder nosotros desde enfermería realizar ese levantamiento del mito, quitar ese tabú de que si nosotros, de que si las mamás o los tutores de los niños no manifiestan querer aceptar la vacuna contra el VPH, justamente porque se induce como a una vida sexual temprana, ¿no? No sé si de pronto le han consultado acerca de eso o es Es una de verdad. las dudas que siempre surgen, pero eso me parece interesante. Sí, es supremamente interesante por una situación. Es que yo lo he visto mucho en foros y veamos mucho en el VIH, que decían, ¿por qué la educación sexual enseñan el preservativo en los colegios? Porque eso es lo que está induciendo es a que los niños tengan relaciones sexuales. Ujú. Y algunas discusiones también decían, venga, si se vacunan de VPH, lo que usted le está diciendo es que inicie su vida sexual temprana. Entonces yo creo que esos son unos mitos y ahí sí quisiera que tú también nos dijeras porque pues, es totalmente absurdo. O sea, lo que estamos haciendo es que cuando decida su relación sexual esté protegido, sea con un preservativo, sea con una vacuna. Ojalá que sea con una vacuna. VPH, hepatitis B, que también es enfermedad de transmisión sexual, también se debe ofrecer en la vacuna como vacunación para prevención de estas enfermedades. Pero eso no está relacionado con promiscuidad, no está relacionado con un comportamiento anormal. Eh, Te lo pregunto, ¿y tú qué le dirías a alguien para quitar ese mito de que la vacuna es eso? Claro, yo lo puedo decir como muy técnicamente, pero ¿cómo abordarías tú una persona en eso? Bueno, digamos que ahorita que uno adquiere este conocimiento acerca de la importancia de la vacuna, yo creo que la orientación va más allá de enfocarlo a una prevención de una enfermedad de transmisión sexual, sino es a una prevención de un posible cáncer. Sí, ya lo alcanzó a mencionar, es garantizarle a ese niño, a esa niña, que a futuro disminuya el riesgo de padecer un cáncer de cervix, un cáncer de ano, un cáncer, ¿sí? Vaginal. Me parece que lo orientaría más sobre eso, porque a la larga ese es el punto al que queremos llegar, ¿no? Prevenir, disminuir el riesgo de padecer el cáncer. Entonces yo creo que lo orientaría más hacia ese lado, ¿verdad? Claro, claro, y ese es un mensaje poderoso porque es que esta vacuna no evita una enfermedad de transmisión sexual. Esta vacuna evita es morirse por una enfermedad de transmisión sexual. El cáncer de cervix ha disminuido gracias a la vacunación, pero Ujú. si no es así, la mortalidad después del cáncer de mama es muy importante en la vida de una mujer. Eh, Porque además de eso, es que las mujeres con cáncer de cervix
no mueren a los 70 años, mueren a los 30, 40 años. Es donde hacen esa progresión. Entonces, no son enfermedades que, claro, si una persona quiere un virus a los 15 años, suponiendo 16 años, puede tomar 10, 15 años. A los 30 puede empezar a desarrollar toda esta transformación, 30, 35 años, la enfermedad maligna. No, no es un cáncer de la persona de 85 años. Estamos hablando de cánceres en edad temprana que son prevenibles. Entonces sí creo que el concepto tiene que decir, oiga, no piense en ETS, no piense en actividad sexual, pienses que no va a morir de una causa prevenible. Mensaje poderoso. Bueno, Sí, qué otras preguntas tienes ahí? Ya vamos en las bueno, 160 y ya vamos a contestar porque ahí nos están gracias. escribiendo muchísimo. Bueno, Sí, sí, sí. Ya vamos a finalizar con con unas 8 preguntas más. Tenemos una que es supremamente importante y es que si tengo el diagnóstico del VPH, ¿me puedo vacunar, doctor? esa es una decisión que se debe tomar médicamente. Ok. Y la consultarla con el médico y con el ginecólogo, con el médico familiar, con el médico internista o el médico que lo está tratando, pues va a dar una oportunidad. Pero está indicada, no está contraindicada. Por lo que hemos dicho, la infección puede ser por este serotipo de virus, pero hay otros serotipos de virus que necesitan ser inmunizados. Yo le digo a veces a mis pacientes lo siguiente, yo le digo, mire, es lo mismo que un tratamiento para sífilis. Dice, no, es que yo me traté para sífilis hace 2 años. El día que usted terminó de aplicarse la inyección y a la otra noche se expuso contra sífilis, pues vuelve y le da. Es que el problema no es que la sífilis no va a decir, este señor se vacunó hace 2 años, no le vuelvo a dar. No, 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 no. Le puede dar 50 veces. El BPH pasa lo mismo. El hecho de que haya, por ejemplo, se haya hecho una resección del cono, se ha hecho una citología, se considere que no es una transformación maligna, no quiere decir que haciendo esa actividad no se pueda reinfectar con un virus de VPH. Entonces, la vacunación en cualquier momento va a ser importante y en personas que tienen infección también se deben considerar desde el punto de vista médico como una opción. Muy bien, doctor. Eso es supremamente importante, una duda ya despejada. ¿Qué pasa cuando llegan las personas que se quieren vacunar y desean vacunarse, pero llegan el día que tienen gripe, que tienen síntomas gripales? No, eso ¿Qué sí, hacemos ahí, doctor? esa vaina. La contraindicación no para esta, sino para todas las vacunas es estar en un estado febril agudo. ¿M? Ujú, Pero, por ejemplo, en Bogotá, el que no tenga gripa es porque donennos sangre, porque todo el mundo con estos cambios de clima, pues es susceptible a enfermedades virales. Hay que ujú. actuar con sensatez, o sea, la gripa como tal, el episodio gripal no es una contraindicación, puede ser una precaución. Pero la contraindicación es el episodio febril, que tenga 40 grados centígrados, que esté con escalofrío, pues obviamente hay que esperar. Pero la gripa no contraindica o los episodios gripales. Y es bien, bien importante que tengamos en cuenta que la vacunación muchas veces es de oportunidad, de ese día que la persona sacó el tiempo, pudo irse a vacunar. Y muchas personas le dicen, no, vuelva cuando no tenga gripa y vuelven 5 años después. Entonces, la vacunación, como muchas cosas en la medicina preventiva, son de oportunidad. Entonces, no hay que perder digamos, esa ah, precisión o esa oportunidad maravillosa de vacunar a una persona cuando lo desea. Y si tiene un resfriado común, un catarro, se está recuperando, pues vacunarlo. Eso no va a pasar nada. Lo que sí pasa es no vacunarlo y que años después venga con cáncer. Sí, sí, sí. Mm, bueno, doctor, tenemos otra pregunta y es acerca de, ¿se puede vacunar un paciente con VIH contra el VPH? Se debe vacunar. No es que se puede, se debe vacunar la persona con VPH. Incluso en nuestras guías nacionales está considerada el uso de estas vacunas, pero, y creo que, y ahí voy contestando una pregunta que vi, es ¿dónde se infectan hombres y mujeres más frecuentemente? Entonces, préstenme atención a esto. Díganme acá. Recuerden que les dije
que el virus de VPH busca los epitelios de transición. Esos epitelios de transición están localizados en donde pasa de ser un tejido epitelial, de un tejido mucoso a un tejido epitelial. La unión endocervical del cérvix uterino tiene ese epitelio de transición, pero ese es igual al del canal anal. En el canal anal, no en el recto, sino en el canal anal, hay una zona que es epitelizada y una zona que es mucosa. Ese epitelio de transición es similar a lo que pasa en el cérvix. Y también hay epitelio de transición en el pene, en el glande, también hay epitelio de transición y en la faringe también. Entonces, cuando uno vacuna para VPH, no vacuna para el cáncer de cervix. Por lo menos también en una mujer, el cáncer de cervix, el cáncer de vulva, el cáncer orofaringio, el cáncer de canal anal. Y en los hombres, el cáncer de pene por ese epitelio de transición. Entonces, esta es una vacuna no para una, sino por lo menos para 5 transformaciones malignas que pueda hacerlo. Pero ¿dónde hace esa transformación maligna? En esos epitelios de transición. Por eso es importante que tengamos siempre presentes que eh, en los hombres que tienen relaciones con hombres, en las personas con VIH se hace una citología anal. Similar a lo que se hace en las mujeres de la citología cervical, si las relaciones son anales, como ese epitelio anal que es de transición, se hace una citología convencional. En los hombres que tienen relaciones con hombres, es por eso que se hace la citología y se promueve la vacunación para evitar el cáncer de canal anal. Quiero que tengan presente que no estoy hablando de cáncer de colon, no estoy hablando de cáncer de recto, no estoy hablando de un cáncer, sino un cáncer que es de epitelia, que es un cáncer de canal anal tremendamente frecuente en personas que tienen relaciones sexuales, pero no es necesariamente que tenga VIH. Si son personas, hombres que tienen relaciones con hombres o mujeres que tienen relaciones anales con hombres, tienen que hacerse también, digamos, una indicación de hacerse esa citología anal. Obviamente, si están vacunadas, pues van a estar protegidas para el cáncer. Pero es muy importante porque las personas pierden ese concepto. Y déjame dar un tip más, es con el cáncer de orofaringe porque se ha encontrado que las personas pueden infectarse de VPH en ese epitelio que puede haber de transición en el epitelio respiratorio faríngeo y producir cáncer de esa localización en orofaringe. Entonces, no sé si en algún país, no sé si acá en Colombia suceda, pero hay una práctica que se llama sexo oral. No sé si acá en Colombia haya ese No, tipo de no. prácticas. Lo desconozco. Pero, no sé, pero en países que sí hay ese tipo de relaciones, eh, el cáncer es un cáncer que no podemos hacer un rastreo. O sea, si bien podemos hacer un rastreo en el cervix o lo podemos hacer en canal, en la faringe no lo hacemos, no lo podemos hacer. Entonces, muchas personas que han tenido sexo oral sin protección pueden ser latente la infección por VPH. Antes, el cáncer de orofaringe estaba relacionado con los cigarrillos sin filtro. Entonces, la gente que se fumaba el cigarrillo sin filtro le daba esa infección acá, ese cáncer acá. Con el filtro, dejó de dar acá, de dar el pulmón. O sea, lo que hizo el filtro fue bajar la nicotina al pulmón. Ahora, una de las causas más importantes es la infección por VPH. Y es algo que tenemos que enseñarle a nuestras personas porque todo el mundo dice, no, yo en mis relaciones siempre tengo protección, pero no en el sexo oral. O sea, la Ujú. protección se relaciona con en las relaciones insertivas anales o vaginales, pero no con el sexo oral. Y el sexo oral, si no es protección, no solamente para VPH, para la sífilis, para la clamidia, para todas estas enfermedades, también es una vía de entrada. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos estos factores, que no son uno, sino 5 cánceres, la importancia del canal anal como el canal cervical, el pene, la vulva y la faringe como sitios donde se pueden desarrollar transformaciones malignas. Y por eso es tan importante la citología vaginal, la citología anal cuando aplique,
y tener en cuenta que no tenemos un estudio para hacer estado de portador, pero sí la probabilidad de vacunarse disminuye la posibilidad de tener un cáncer orofaringeo. Claramente entendido, doctor. Y vamos a tener otra pregunta que yo sé que las personas que han estado en los servicios de vacunación pueden decirme que sí la han hecho, y es que el paciente viene, podemos captarlo, puede venir para influenza y pues también puede venir para aplicación de la vacuna del VPH. ¿Se puede aplicar en simultáneo esta vacuna, doctor? Sí, la vacuna de VPH se puede aplicar simultáneo. Y lo que es importante, como les digo, es que la vacunación es de oportunidad. Ujú. Entonces, a un criaturito de 2 meses se le ponen 6 biológicos en una de estas. A un carajito de 2 meses, a un viejo de 30 años, ¿qué le va a hacer daño a 2 vacunas? Yo no entiendo por qué ese mito que todo el mundo le pregunta a uno, ¿y qué me va a dar la vacuna? Pues lo mismo que el niñito de 2 meses, esta fiebre, maluquera. Yo cuando me vacuné de COVID fue el dolor más placentero que sentí en mi vida. ¿Por qué? Porque sabía que era que mi sistema inmune se había vigorizado y respondía a ese agente para evitarme la muerte. Yo creo que tenemos que entender que las vacunas duele el puyazo y puede presentar un efecto adverso. Generalmente todos son dolor en el sitio de inyección, pero nosotros cuando quitemos el mito de que es un dolor malo o que es una maloquera mala, a decir que es que es esa vigorosidad que tiene el sistema inmunológico, que es la que genera esa respuesta, que es la que produce esta maluquera y ese dolor, lo que está diciendo es que su sistema inmune reacciona hacia un antígeno. Creo que nosotros ahí aprenderíamos a dar una información mucho más veraz, porque eh, las personas tenemos que entender todos que la vacunación es un momento de oportunidad. Si usted le dice al paciente, vuelva la otra semana, lo pierde, lo pierde. Yo Sí. quiero ahí hacerte un comentario, Silvia. Yo quiero que tú que has estado en todo este grupo de enfermería durante todo este tiempo y que has podido compartir en varios escenarios, a mí me preocupa mucho que las enfermeras, hay muy pilas que les gusta mucho adquirir información y generalmente son personas muy líderes, pero algunas personas eh, tienen la misma información que cogen en una red social. Entonces, nosotros como agentes de salud, y yo no sé cuál sería el mensaje a nuestros colegas, que nosotros no tenemos que leer Facebook, sino nosotros tenemos que leer estudios clínicos, artículos, buscar información, preguntar, pero no asumir lo que dicen, lo que tal cosa, porque a mí me han contado, es que a mí me han dicho, creo que hace mucho daño, ¿cierto? Sí, sí, efectivamente, doctor. Muchas veces nos quedamos con el concepto transmitido de la comunidad y no generamos un poco más de investigación acerca de, no podemos generalizar, somos un grupo grande de enfermería, somos un grupo que le encanta también estudiar, revisar. Pero digamos que a esas personas que todavía están como en esa búsqueda y en ese ganas de encontrar de verdad cuál es su enfoque de enfermería, pues todo se va a dilucidar una vez nosotros empecemos a investigar, a indagar, a encontrarnos con la literatura, a justificar lo que nosotros hacemos, ¿sí? Porque muchas veces lo que nos pasa es que tenemos el conocimiento base, nos quedamos ahí y lo seguimos justificando por años. Y ya hemos visto que si tiene más de 5 años algún reporte de la literatura, ya lo consideramos desactualizado. Entonces nosotros nos quedamos con lo que nos dijeron en el pregrado, puede pasar, y no hemos actualizado como esa parte de la educación. Entonces es importante lo que dice el doctor acerca de que nosotros como enfermería nos empoderemos un poco más con ese estudio, esa revisión de literatura para justificar lo que nosotros hacemos. ¿Mm? Porque no hay mejor educación que la bien argumentada. Ujú. Porque a mí cosa que quiero luchar, y creo que es una razón de la que hicimos este webinar cuando lo planeábamos, Silvia, es de dejar eso de que
así lo ordenó el médico. Es que eso Ujú. fue lo que dijo el doctor. No, la gobernanza de enfermería da ese carácter que uno puede educar y llevar al paciente a una vacunación exitosa y quitar eso. Eso es lo que dijo el médico. O pregúntele al médico. No, a los médicos cuando me preguntan todo el mundo entra asustado, uno no tiene tiempo, uno es mal geniado. A la persona que le pregunta y la persona que decide y que puede llevar por buen camino a una vacunación exitosa son las enfermeras. Pero si tiene las mismas dudas que tiene el paciente, pues entonces es preferible no hablar y preguntar, pero no, como no inventar, no dar la información. La información más valiosa es la información argumentada. Es encantador cuando uno ve una persona que está documentada porque uno lo convence, o sea, se lleva el mensaje, pero cuando le dicen, no, pues eso es lo que dice el médico, ahí sí ya perdimos el año. Sí, sí, básicamente eso nos pasa, pero nosotros por eso estamos acá y estamos tratando de sensibilizar con todos estos argumentos a que enfermería sí estudia y enfermería va a seguir adquiriendo conocimientos y sólidos y bases concretas para todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Doctor, sigamos con unas preguntas para ya pasar a lo que nos han comentado por el chat y es la vacuna, el uso de los anticonceptivos hormonales, ¿tiene algo que ver con el efecto de la vacuna? Para nada. La persona puede mantener su dispositivo intrauterino o su anticoncepción hormonal, no tiene ningún problema con la vacunación. Es importante entender que la vacuna no contraindica, por ejemplo, que una persona debe dejarse tomar la droga para la atención o debe aplicarse algún medicamento. La vacuna que no tiene virus vivos. Es bien importante eso, es una vacuna que es una vacuna tremendamente bien diseñada, porque el virus del papiloma lo que se identificaron son unas proteínas que se llaman estructurales y unas proteínas que son antigénicas. Si esa proteína antigénica estructural fueran la que sintetizaron que son eh, mm, capaces de generar los anticuerpos. Entonces, esta vacuna no tiene un virus. Esta vacuna tiene unos segmentos, por decirlo de alguna forma, que son capaces de generar esa respuesta inmunológica. Y eso es tremendamente importante porque personas dicen, es que me metieron un virus. No, 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 eso nada más, desactualizado que eso, porque realmente es una vacuna de diseño en donde se coloca el antígeno y se coloca un adyuvante, que es una estrategia vacunal para generar ese sistema inmunológico. Entonces, un mensaje bien importante es que no tiene virus. Segundo, que el hecho de eso la hace ser una vacuna segura en personas inmunosuprimidas, en personas inmunocompetentes. Y por eso es que pueden vacunar niñas de 9 años, de 8 años, de 45 años. ¿Por qué? Porque esa versatilidad que tiene la vacuna es por su seguridad de no tener virus vivos en esta vacuna. ¿Ok? Muy bien, doctor. Mm, ahora otra pregunta muy importante también para tener en cuenta y es, ¿qué hacemos? ¿Se aplica la vacuna en mujeres embarazadas o no? Digamos que en el embarazo no hay una indicación porque pues ya, pero sí es un comportamiento de riesgo porque por lo menos no tuvo protección en sus relaciones sexuales. Ajá. Entonces, si bien no es ese momento la oportunidad para vacunar, la recomendación sobre todo, de acuerdo al método de planificación que use después de tener su hijo, pues va a tener siempre la recomendación de la vacunación. Aquí creo que un mensaje importante, Silvia, es de decir que, bueno, primero que una mujer embarazada debe vacunarse, tiene que vacunar con TDAP, cuando haya disposición de virus sincitial respiratorio, con la vacuna de influenza, debe vacunarse una mujer embarazada, sobre todo en el tercer trimestre, es tremendamente susceptible a infecciones virales. La influenza en una mujer que está en tercer trimestre de embarazo es terrible. ¿Por qué? Porque hay un estado de inmunosupresión porque el fetico, el niño, el producto, el fruto reacciona como un tumor, entonces se hace una inmunosupresión para no reaccionar y la hace susceptible a enfermedades infecciosas. Entonces, por eso la importancia de vacunar de influenza, lo que se hace con TDAP, las vacunaciones que se deben recomendar en el embarazo.
pero para la VPH pues esperan otros momentos para hacerlo. Pero es una vacuna segura en cualquiera de estos grupos etarios. Muy bien, doctor. Ya vamos a finalizar. En- bueno, y ahora ya lo comentó que en el embarazo pues se podría esperar. ¿Y en la lactancia se puede vacunar? Sí, la lactancia, digamos, tendríamos que hacer algunas consideraciones. No habría una contraindicación formal, pero probablemente haya otros momentos mejores, ¿cierto? Después de que acabe la lactancia, cuando se haya, porque además de ese el periodo de lactancia, no es solamente la lactancia, viene un cambio en la mujer, en la dinámica de su sociedad, de su trabajo, de su vida, de muchas cosas llenas de desafíos creo que hay un momento de mayor acercamiento para hacerlo. Lo importante es que cualquier momento que uno pueda vacunar, ofrecer la vacuna, enseñar, es eso. Una pregunta que me han hecho, Silvia, siempre es el costo. Entonces Ujú. yo siempre pongo eso con respecto al celular. Yo quisiera que las más de 300 personas que nos están viendo, gracias por acompañarnos tantas personas, estamos asustados de tanta gente, es todas estas personas miren el celular que tienen, miren. Ahí. Y pueden haber celulares de 300.000 pesos, de 1 millón, de 2 millones de pesos, de 500.000, de 800.000 pesos, no sé. Pero a los 2 años, ese celular que usted tiene ahí, o a los 3 años, no sirve, porque hay otro que es mejor, y que la foto, y que la cámara, y que la selfie. Y usted coge y compra otro celular. Y ese celular, ¿sabe qué? De los 300.000, 500.000 pesos, lo desecha o se lo deja a alguien por ahí. Y seguramente 2 años después, ese último primer celular que tenía no sirve para nada. Eso sí es costoso. Eso sí es un costo, porque es algo que usted nunca va a usar. Pero lo que uno invierta para que no le dé cáncer el resto de su vida a una hija, a una mujer, a un hombre, ¿qué costo es ese? No, lo que pasa es que tenemos una mentalidad de que todo tiene que ser regalado. Uno gasta en 4 hamburguesas en el corral, valen lo que vale la vacuna de neumococo, y la gente va al corral y a las 2 horas tiene la misma hambre, pero si le dicen que la vacuna de neumococo, entonces, uy, pero ¿por qué tan cara? ¿Cuándo entenderemos que la mejor inversión que uno puede hacerle a su hijo no es regalarle, perdóneme lo que voy a decir, un bolso, sino una vacuna para su vida? ¿Cuándo entenderemos que a una mujer el mejor regalo que uno le puede dar como pareja puede ser una vacuna de estas y no una invitación por un precio similar que a las 2 horas está comiendo una de las mismas lentejas? Yo creo que nosotros tenemos que empezar a entender que nosotros hemos vivido en una nube hasta hace un año en donde todo tenía que ser regalado. Entonces acá nuestro costo de bolsillo era muy bajo, $4. Ahora que hemos visto las situaciones que todos estamos viviendo, vemos que gastan. Pero yo que he estado en toda América Latina, que he estado en Estados Unidos, que he estado en Europa, la gente paga sus vacunas, hace sus cosas porque eso es como comprar un seguro de vida. Nosotros Ujú. es en serio que tenemos que esperar. Yo no entiendo cómo la hija de un médico, la hija de una enfermera, uno tenga la disculpa de que no la vacuna porque es muy costosa y compren un celular. No, no me cabe en la cabeza. Silvia, se lo digo de Tampoco. corazón. No me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza cómo una persona va a un restaurante, van 4 personas, compran 2 botellas de aguardiente, compran una cena, les vale 200, 300.000 pesos. Lo hacen 2 veces al mes, 3 veces al mes, qué sé yo, y dicen que una vacuna es cara. Por Dios, ¿cuándo vamos a entender que nosotros debemos dejar de ese sistema asistencialista, que todo lo que es, si no es regalado, es caro? Pero lo que nosotros hacemos es afectando nuestra salud, como comprando cigarrillos, como comprando licor, como esas cosas. A mí, yo una vez oí un médico y a mí eso me confrontó mucho. El celular vale 6 millones de pesos, 5 millones de pesos. Son los celulares que eso, mejor dicho, brincan, hacen de todas las cosas. Y me preguntó por la vacuna de PH y me dijo, oye, Carlitos, ¿y por qué tan cara? ¿Y será que eso más bien uno no se la dan? Y yo lo miraba, yo decía, por Dios, es su hija, es su hijo.
¿Usted quiere más a su celular que a sus hijos? Y alguien me dijo, eh, y ese mismo doctor dijo, bueno, esperemos que entre al post. Yo creo que ahí es donde tenemos el error. Sabe que nosotros diferenciar qué es valor y qué es costo. Una vacuna genera valor porque protege una vida. Otras cosas son costosas y no generan valor, generan ego. Yo defiendo las vacunas y entiendo que deben ser más accesibles, entiendo que son costosas, que no estamos en una situación para eso, pero créanme que el mejor regalo que uno le puede dar a su familia con el conocimiento que uno tiene es las vacunas. Bueno, terminemos y no me pongo a llorar acá antes del partido. No, sí. O sea, acá con esta reflexión, bastantes han estado de acuerdo con esta reflexión y me parece que da lugar completamente y es supremamente importante todo lo que acabo de mencionar para sensibilizarnos. Yo siempre he hablado más acerca de la sensibilización que nosotros tenemos que tener, ¿no? Doctor, finalicemos con una pregunta, con esta última pregunta y ya pasamos a la otra sección de este momento y es, doctor, ¿cuántos años dura el efecto de la vacuna? Pues mira, un estudio que hay sorprendente, ahorita no me acuerdo si es Dinamarca, creo que es Dinamarca o Holanda, pero es Dinamarca, que ellos hicieron su vacunación en colegios hace 20 o 25 años. ¿Sabes cuántos muertes por cáncer de cervix tuvieron registrados el año pasado? Ninguno. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que tuvieron la oportunidad de vacunarse hace 15 o 20 años, hoy no tienen cáncer de cervix. Ese es un mensaje tremendamente importante porque lo que nos está diciendo es que la protección, si hacemos la inmunización tempranamente, es para toda la vida. Entonces, eh, por eso debemos propender porque la vacunación sea temprana, pero en cualquier momento de la vida. La única contraindicación para no vacunarse de VPH es vivir en Marte, tener tierra en la Luna, porque yo no sé si allá sobrevivirá el virus del papiloma, pero eh, todos nos beneficiamos de vacunas. Yo me acuerdo cuando llevé a mis hijos, tengo acá a mis hijos que están pendientes del partido que los llevé a vacunar son hombres. Y yo me acuerdo cuando fui la primera vez y me dijeron, pero es que él es hombre. Y yo le dije, ok, sí, ok, es hombre. Pues obviamente era cuando no había como todas estas cosas. Y les explicaba que si nosotros no vacunamos a los hombres, estamos haciendo solamente el 50% del trabajo para nuestras mujeres, porque no son ellas las que tienen que planificar, vacunarse y todo, sino somos todos los que tenemos que solidarizarnos con todos. Bueno, vamos a leer algún par de preguntas. Tenemos cientos de Sí. preguntas. No vamos a poder resolver a todas, pero sí está a, Mm. a poder hacer otra actividad para poderla aclarar. Entonces voy a seleccionar acá algunas y tú me dices si es alguna que te interese. Sí, sí. También A estoy ver, buscándolas, estoy viendo por acá. acá, Mm. mira esta pregunta tan interesante. Dice, eh, por favor, ¿pueden hablar de la papilomatosis laringia recurrente? Esa es una pregunta muy interesante porque la papilomatosis es otra forma de la infección por VPH. No hay, digamos que pueden ser papilomas diferentes a los que hay en la vacuna que pudieran infectar a las laringes de los recién nacidos. Sin embargo, hay algunos de estos serotipos que pueden estar dentro de la vacuna y por eso podrían beneficiarse. Pero si nosotros vacunamos a nuestras mamás, podría evitarse con un grado de probabilidad antes de que sean mamás, quiero decir, no cuando son mamás, sino antes de que sean mamás, de que pudieran transmitir ese tipo de papiloma, porque la papilomatosis laringia es una enfermedad muy, muy compleja de tratar. Buenas noches. ¿Qué tanto protege el preservativo para el virus? Es una pregunta que hacen frecuente. No, como todos los virus, es una protección muy alta, más de 80, 90%, 95%.
Y el preservativo, más que evitar el contacto con el virus, porque los virus son microscópicos, lo que evita es una exposición grande, es decir, el inóculo, la cantidad de virus van a ser menores. Entonces, siempre va a ser importante el uso del preservativo por disminuir la exposición más que porque es permeable a todos los virus. En el VIH sucede lo mismo. El problema no es que no pase un virus de VIH, el problema es que no pasen millones de virus de VIH. Entonces, al disminuir el inóculo lo hace tan efectivo. No sé si encontraste por ahí alguna Sí, pregunta. sí, doctor. Dicen que trabaja en un centro de vacunación privado. Hay algunos médicos que en adultos recomiendan aplicarse 3 dosis, pero hay otros médicos que recomiendan solo una dosis. ¿Se debe recomendar a todas las personas 3 dosis? La vacunación tiene una pauta por el laboratorio farmacéutico de 3 dosis, 0, 2 y 6 meses en cualquier escenario, en cualquier edad. Es la forma como en los estudios clínicos que han hecho el registro, pues encuentran la inmunidad completa que ellos requieren. Y queremos también darle las gracias a MSR por darnos la oportunidad hoy, Silvia, de conversar. Ujú. Eh, pues esa es la indicación que ellos refieren. Algunos protocolos nacionales hacen de una disminución de las dosis en intervalo. Sin embargo, pues la recomendación del laboratorio se relaciona a eso. Acá, y hay una pregunta que yo también muy interesante, que uno de los que desestimulan la vacunación son los mismos médicos. Y eso es cierto, que la enfermera puede decirle el cuento y va donde el doctor y dice, ¿para qué se vacuna? Yo creo que ahí nosotros tenemos que enfocarnos mucho a la atención primaria. Y la atención primaria, el eje es la enfermera, pero resulta que un médico general recibe una información diversa, porque tiene que saber de riesgo cardiovascular, tiene que saber de infectología, tiene que saber de neumología, tiene que saber de salud pública, además de tiene que saber de auditoría médica, tiene que saber muchas cosas. Y muchas veces a estos médicos en atención primaria no les ofrecemos esa educación y pueden tener una serie de mitos, que es lo que hemos roto hoy, eh, que les impiden recomendar la vacunación. Entonces también ahí tenemos un espacio donde la enfermera con este médico de atención primaria se tienen que poner de acuerdo en un solo mensaje. Y el mensaje es que hay que vacunar. Ujú. No hay contraindicación formal. Sí, Bueno, doctor. se nos está acabando el tiempo. Eh, Em, díganos por favor ahí en el chat si les pareció interesante, si quisieran que tuvieran otra conversación como esta. Queremos darles muchas gracias al grupo de InfectoWeb que está detrás de esto, a Silvia, a todo su equipo, Carlos, que están ahí. Eh, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Nuestra cuenta de TikTok es una maravilla, entonces sé que muchos tienen TikTok. Síganos en InfectoWeb en TikTok. También estamos en LinkedIn, estamos en nuestro canal de YouTube. Esta charla que tuvimos hoy vamos a dejarla en nuestro canal de YouTube para que ustedes la puedan compartir, hablar. Eh, Quiero que también nuestra cuenta de Instagram estén ahí, se conecten. Vamos a dejar esta charla un tiempo en nuestra cuenta de Instagram y ayúdenos a difundir la información. Silvia, dales unas palabras. Mira, son mucha gente la que nos está escuchando. Sí, claro, doctor, claro. Bueno, agradecida inmensamente con esta oportunidad en la que nosotros como enfermeras, yo soy una de todas las que están detrás de estas pantallas recibiendo esta información y aceptando pues claramente todo lo que podemos mejorar. Me parece que es un espacio espectacular. Yo sé que hay muchas enfermeras que van a querer seguir haciendo parte de esto y obviamente agradecerle a usted, doctor, por todo ese conocimiento que nos acaba de transmitir. Sin duda alguna es un espacio enriquecedor. Muchas gracias, doctor. Pero, no, perfecto. A todos ustedes, muchas gracias por tan lindos comentarios. Estamos cercanos. Síganos por las redes sociales. Vamos a hacer un evento en Santa Marta en 8 días. Vamos a estar, ojalá nos acompañen muchas personas en Santa Marta, en la región Caribe. Vamos a anunciar uno en 2 meses en Pereira. Síganos en nuestras redes sociales.
porque vamos a estar en Pereira, entonces la gente de Armenia, de Pereira, de Cali, los vamos a encontrar, vamos a hacer un evento en Barranquilla y vamos a hacer un evento en Bogotá. Entonces vamos a tener muchas oportunidades de contactarnos y pues de verdad, a todos ustedes, a los cientos de personas que nos siguieron hoy, estamos felices. Muchas gracias. Y Un fuerte abrazo. muy contentos. Chao a todos. Hasta Gracias. luego. Muy Chao. amable. Hasta luego. Gracias por